les decía, ¿no? De las situaciones complicadas y hoy vamos a estar desarrollando, después de esta parte del programa, vamos a estar desarrollando el tema del sur, el tema de los mapuches. Vamos a pasarles para compartir con ustedes algunos testimonios de la conferencia de prensa que se hizo hoy en la Universidad del Comahue, donde estuvieron representadas gran parte de las comunidades mapuche, y donde se dijeron cosas muy fuertes, donde se dijeron cosas que, bueno, que uno quisiera no escuchar, pero no podemos ser como el avestruz. A veces no queda más remedio que escuchar, aunque es doloroso. Hoy la ministra de Mujeres de Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, tuvo palabras muy fuertes. Ella está desde ayer siguiendo el tema judicial de las mujeres. Hay 7 detenidas, 4 creo que han sido trasladadas a la cárcel de Seiza. Eso es uno de los motivos que más rispidez han desatado. Es una decisión judicial, ya estamos hablando no del operativo de las Fuerzas Federales Unificadas, que también por supuesto ha recibido muchas críticas, sino que pasamos a referirnos a una decisión que tomó la jueza de Bariloche, Silvina Rodríguez, y que no se comprende. No se comprende porque la propia ministra comprobó que a esas mujeres no se les permitió contacto con un abogado, que además no se dimensiona. Esto es lo increíble, que no se dimensiona lo que significa, no ya para cualquiera, sino específicamente para alguien como una persona mapuche, ser trasladada a 1.500 kilómetros de su lugar, quedarse solas en la cárcel de Seiza, solamente porque la jueza dice que en Río Negro no hay cárceles federales para mujeres. En lugar de buscar otra alternativa, decidió este exilio, porque para ellas estos 1.500 kilómetros a uno lo hace acordar. Yo he contado muchas veces las historias de Inacayal, de Foyel, pero sobre todo de Inacayal, ¿no? Que los sacaban de sus lugares y los traían al Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Esta idea de desarraigar, de desprender a la gente, de los pueblos originarios de su lugar, no es cualquier cosa. Entonces, bueno, ¿qué esperamos de la justicia, del Poder Judicial? No solo, ahora está a la vista, no solo una reforma judicial feminista, porque eso, si lo hubiese pasado un hombre, sería lo mismo, sino una justicia que tenga 2 dedos de frente ante decisiones como estas, porque no es cualquier cosa. Ellos lo han definido, y lo vamos a escuchar en unos minutos, como una tortura. El sacarlas de su hábitat, porque el lugar, el paisaje, la tierra, tienen que leer a Kush los miembros de la justicia, a ver si entienden un poco mejor sobre quiénes deben impartir justicia en este país. A ver si entienden de qué país se trata, cómo fue la conformación demográfica de este país. A ver qué es una cultura preexistente. No, parece que no está pasado en limpio eso, porque si no, no podrían pasar cosas como estas. La comunidad Lasken Winkul, la verdad que está teniendo dolores de cabeza desde hace mucho tiempo. Ayer adelantábamos algo, no se trata solamente de la punta del iceberg que fue ese operativo que lamentamos mucho, porque fue sin diálogo, porque no se llamó a las partes, porque no se escuchó la voz de los mapuches, porque están en cuestión 7 hectáreas entre cientos de miles de hectáreas de extranjeros que han comprado con papeles raros, como es el caso de Lewis, ya con antecedentes judiciales en contra. Sin embargo, es lo que decíamos el primer día, ¿no? Uno está harto de que siempre la paguen los mismos, siempre la pagan los mismos. Y hay algo que sobrevuela
este tema, y que tiene que ver con la actitud de este oficialismo en relación a la oposición. En lugar de diferenciarse, de marcar una diferencia, pero esto no es retórico, de adoptar políticas que marquen una diferencia. No estamos refiriéndonos a declaraciones, no estamos refiriéndonos a un coacheo para que digan algo en lo que no creen, sino para que apliquen políticas en las que creen, pero no los funcionarios. Los funcionarios de este gobierno, como los de cualquier otro gobierno, están representando opiniones colectivas, ¿no?, sobre las que hay cierto consenso. Y una vez más, uno, en principio, ¿de qué estábamos, de qué seguimos orgullosos, o de qué salimos orgullosos de esos 12 años de gobierno, cuyo modelo central es el que seguimos defendiendo? Porque en ese aspecto también he escuchado, hablando de Brasil, por ejemplo, ¿no?, que no hay que hablar más del pasado, la gente lo que quiere es que le hablen de acá para adelante. Muy bien, tiene lógica. La gente lo que quiere es saber qué rumbo va a tomar el país, si gana uno o si gana el otro. Si en el 23 se elige macrismo, bueno, ya sabemos, ya han dado suficientes pistas de lo que van a hacer, ¿no? Va a ser todo muy rápido, el liderazgo va a implicar hacerse cargo de los muertos, va a haber una reforma laboral, seguramente van a flexibilizar el aguinaldo de las vacaciones, van a privatizar los fondos previsionales de nuevo, es decir, los desastres que ya vivimos y que a duras penas se pudieron solucionar con una valentía política que todavía estamos pagando, que los que la tuvieron y las que lo tuvieron todavía lo están pagando. Y en esta escena de las fuerzas conjuntas unificadas yendo a desalojar mapuches por las versiones que Bernie también hoy diciendo que los mapuches son terroristas, es tan fácil ser de derecha. Uno se pone injusto y ya está, uno se pone cruel y ya está, uno habla con clichés y ya está. Pero por la conferencia de prensa nos enteramos, y algo ya habían dicho ayer y lo comentamos aquí, que esto fue el corolario desgraciado de un ataque sistemático que vienen recibiendo por parte de una organización que no sé si la escucharon nombrar ayer, porque esa parte de la historia los medios, todos los medios, prefieren omitir, pero hay una agrupación que se llama Consenso Bariloche y que reúne a los antimapuches y que son una especie de Ku Klux Klan que anda haciendo manifestaciones de odio en la ciudad de Bariloche, y de esas manifestaciones de odio los mapuches son los blancos, ¿no?, los blancos móviles, con lo cual todo ese sistema represivo, ese sistema que no se haya esclarecido, por ejemplo, el asesinato de Rafael Nahuel, que pertenecía a la misma comunidad de Mascardi. ¿Ustedes creen que no es una afrenta para ese pueblo, como no es una afrenta para la familia Maldonado? Esa causa está abierta todavía por desaparición forzada, pero no se han esclarecido, nadie paga nada por esas cosas, entonces son de segunda. O sea, tenemos que admitir que hay ciudadanos, todos sabemos que sí en realidad, ¿no? Para que fuéramos todos iguales ante la ley, tendríamos que hacer una revolución en este país. No alcanza con tener democracia, porque democracia tenemos hace 40 años y nunca hemos logrado igualdad ante la ley, ni siquiera tenemos ley. Entonces, la verdad que a uno le gustaría mucho más un gobierno que respetara a rajatablas los derechos humanos, y no entendiendo solamente por derechos humanos lo que nuestra historia trágica nos ha enseñado que son derechos humanos. No se agota en 1985 el tema de los derechos humanos. Los habitantes de los pueblos preexistentes también deben ser objeto de derechos humanos,
Y ni que hablar de los derechos vulnerados de tanta gente que es víctima y no pasa por víctima, ¿no? Porque según la Constitución todos deberíamos tener acceso a cosas que no tenemos acceso. Y me da vergüenza hablar en plural, porque por ahí yo sí tengo acceso. Tengo agua potable, tengo cloacas, como todos los días, y hay mucha gente que sabemos que no. Entonces, para diferenciarnos de ese monstruo que tenemos enfrente, a mí me gustaría que fuéramos un poco más diferentes. Me gustaría que levantáramos banderas. Me gustaría que dijéramos que no. Me gustaría que nos opusiéramos a un fallo injusto de esta justicia podrida, porque si está podrida la justicia federal de Comodoro Pi, no veo por qué tiene que estar menos podrida la justicia federal de Bariloche. Así que bueno, estamos lidiando con estos desencantos, por eso insistimos siempre en ver cómo podemos recuperar esos aires de llevar adelante ese coraje que necesitamos colectivamente para llevar adelante, para reflotar, mejor dicho, un proyecto que creímos que iba a ser reflotado durante este periodo y vemos que no. Vemos que no dan las fuerzas, que no da la voluntad política, que no da lo que vemos, que no da lo que podemos comprar, que no da el trabajo que conseguimos, que no da las prioridades, que no da ni siquiera un poco de pudor estar viendo cómo, bueno, el barco sigue a flote, pero los que permiten que siga a flote son los mismos de siempre, ¿no? Los que ya son privilegiados, y a ellos se los privilegia más para que faciliten la cosa. Yo decía el otro día, bueno, uno lo puede entender, estamos en una situación económica límite con el tipo que provocó la mayor parte de este desastre económico, hablando mal de nosotros, de todos nosotros en Madrid, sobre eso va a hablar Jorge en un rato, y diciendo que somos una sociedad de fracasados, y prometiendo una vez más eliminar al peronismo de la faz de la tierra. Para que la derecha tenga ganas de eliminar al peronismo de la faz de la tierra, el peronismo tiene que estar vivo, ¿no? Y esa es una amenaza a la que hay que afrontar. El peor temor que tenemos que tener es que el peronismo quede tan debilitado, tan deslucido y tan falto de vitalidad que ni siquiera haga falta que intenten proscribirlo,